celebramos la fiesta del Papa San Pío V. Quinto porque hubo 4 antes que él, Pío, del nombre de Pío. El Papa San Pío V, bien, fue realmente uno de los grandes defensores de la Iglesia, de los pueblos católicos y de la fe. San Pío V vivió en el tiempo del protestantismo, el protestantismo que fue realmente el más grande desastre de la historia cristiana, y de hecho el mundo actual con toda su decadencia monstruosa, su relativismo es fruto del protestantismo. De los años 1517 a 1560, los protestantes ganaron mucho terreno. Los católicos no se defendieron, no medían el peligro. Pero después del año 1560, gracias de un lado al Concilio de Trento, que tuvo lugar entre 1545 y 1563, gracias al Concilio de Trento, gracias a la acción de los papas y sus nuncios apostólicos que impulsaban a la defensa, y gracias también a unos políticos católicos y los jesuitas de Santo Ignacio y los franciscanos, hubo una reconquista católica, un contraataque católico. Entonces, San Pío V, siendo papa, bien defendió con todo su poder la fe católica en los territorios católicos frente al protestantismo. Puso alto al avance protestante de un lado. Del otro lado, con los nuncios apostólicos, dije, los capuchinos, franciscanos y jesuitas, y animando a los políticos católicos de las regiones católicas, hicieron un contraataque para hacer retroceder el protestantismo. Y hoy, ojalá tuviéramos un San Pío V, podríamos dar un golpe muy fuerte al protestantismo, pero por desgracia hoy nuestros sacerdotes, obispos, papas, seminarios, etcétera, están todavía con la ilusión de todos hermanos, aleluya, ecumenismo ingenuo y irresponsable. El ecumenismo ingenuo y irresponsable de hoy favorece a 90% el avance protestante. Antes en los seminarios había el curso de apologética, hoy hay curso de ecumenismo. Del lado católico, 12 hermanos, aleluya, no hay problema, dicen, y hay problema. Del lado protestante en general, ellos no escuchan esto, ellos aprovechan para avanzar. Naciones católicas hace unos 50 años a 90% católicas y más, hoy perdieron 20, 30, 40% de los católicos. Entonces realmente el aliado número 1 hoy del protestantismo, de las sectas protestantes que nos llevan a apostasía, es la mala aplicación del Concilio Vaticano II, que favoreció de un cierto modo esta decadencia. El Papa San Pío V también trabajó en la liturgia. El Concilio de Trento quería poner fin al avance protestante, dije, y por lo tanto dijo, sí, en la misa, en la liturgia, había unas cosas, digamos, modernas de su tiempo. No dijo, esto condujo a la catástrofe protestante, que es apostasía. Hace falta regresar a la liturgia más pura que hay. Entonces el Concilio de Trento prohibió toda liturgia, todo misal que no tuviera 200 años de antigüedad, de tal modo que eliminó todo, digamos, toda influencia moderna de ese tiempo que podía favorecer la herejía protestante. Entonces San Pío V, publicó el misal que lleva su nombre. A veces uno escucha la misa de San Pío V, o la misa tridentina de Concilio de Trento, o llamamos a misa de tradicional, o misa de siempre. En verdad, no es misa de San Pío V, para nada del mundo. San Pío V, siendo papa, pidió, como había pedido el Concilio de Trento, a los más grandes sabios católicos de esta época, de buscar los textos más antiguos de la liturgia católica y eliminar las cosas nuevas, recientes, y tener el texto más puro de la antigüedad cristiana, a tal punto que el misal que tenemos bajo el nombre
de Concilio de Trento, de San Pío V y hasta el de hoy que utilizamos en la liturgia tradicional, es el misal de la Iglesia Católica, que empezó con San Pedro en las catacumbas y que se desarrolló el tiempo de los años 450, Papa León Magno, Papa Gelasio, Papa Damaso, un poco antes, y finalmente Papa Gregorio Magno, que murió el año 604. Entonces él codificó el texto de la misa tradicional, de la misa de siempre, podemos ser recibida desde los apóstoles y primeros cristianos, y que nos transmitió. Y también publicó el breviario. También San Pío V tuvo preocupación por la sobrevivencia de los cristianos, de los católicos. En esta época había un enemigo terrible que atacaba naciones enteras cristianas, que era el Islam. Ustedes saben que el Islam empezó el año 622 en Arabia. Hablo de la historia oficial, hay problemas, pero hablo el más gordo, ¿no? Y bien, su fundador, que se hizo pasar por profeta, murió en el 632, y a partir de 634 empezaron, para fortalecerse, a atacar naciones cristianas. Atacaron Siria en 634, a Egipto 641, África del Norte 670, 80, 700, España entraron en 711 y finalmente se pararon solamente en Francia en 732. Del lado oriente tomaron lo que es Mesopotamia cristiana, derrumbaron el imperio persa, iraní, llegaron hasta India y lo que hoy Afganistán y Pakistán y toda África, con toda Asia Central, y finalmente en 1071 entraron, esta vez son los turcos que se hicieron musulmanes, entraron en lo que era el imperio bizantino romano de Oriente, y en 1071 entonces vencieron los romanos de Oriente y empezaron a tomar Asia Menor, que fue, de cierto modo, cuna del cristianismo de los primeros siglos. Y en 1095 el Papa Urbano II va a declarar las cruzadas para precisamente frenar este peligro, y a tal punto que el Papa Urbano II vio claro del peligro, que en 1453 los turcos musulmanos, a pesar de las cruzadas que fracasaron en parte, bien tomaron en 1453 Constantinopla, tomaron Grecia, tomaron Bulgaria, tomaron Rumania, tomaron Hungría, tomaron en 1683 asediaban Viena. Y si hubieran tomado Viena, hubieran tomado después Alemania e Italia. Entonces el Papa, y de hecho no solamente San Pío V, pero todos los papas anteriores a él, y personalmente, realmente su grande preocupación era la defensa física de las naciones cristianas. El imperio otomano turco, que se engordó con todos los despojos del imperio romano de Oriente o bizantino, bien era una potencia mundial, el enemigo total del cristianismo, y con la idea de conquistar Roma y hacer Italia también musulmana y tomar toda Europa. Entonces él, midiendo el peligro, pidió al rey de España, Felipe II, de intervenir, y a Venecia. Y gracias a Dios y a este Papa maravilloso, bien, el 7 de octubre de 1571, la flota católica, los protestantes no participaron, al contrario, apoyan los turcos de cierto modo, bien, la flota católica, bendecida por el Papa, empezó la lucha. Y el Papa dijo al hermano de Felipe II, Juan de Austria, en nombre del Señor, vete y tendrás la victoria, pero con fe. Todos se confesaron, comulgaron, rezaron, y empezó la batalla. Y a pesar de las fuerzas superiores, más o menos de los turcos, el 7 de octubre 1571 se ganó la batalla de Lepanto, y el Papa milagrosamente recibió una revelación que la flota cristiana había ganado la batalla. Por eso se puso el mes de octubre
mes del Rosario. Entonces, los papas sí durante 500 años tenían una preocupación, la independencia, libertad cristiana frente a los turcos musulmanes que conquistaban las ciudades y llevaban miles de personas como esclavos y los vendían como esclavos, y muchos de estos, para escapar a la esclavitud, se hacían musulmanes. Entonces el Papa, ¿qué hizo? Defendió la fe católica de un lado contra el protestantismo, del otro lado contra la agresión musulmana por Lepanto, y del otro lado reformó la iglesia por dentro, puso en aplicación el Concilio de Trento y reformó la liturgia para tener la liturgia más tradicional, más católica que se pudo. Recemos al Señor que en su misericordia dé sabiduría y valentía a los papas actuales, Papa actual y Papa futuro, y a los obispos actuales que cumplan con su deber. Si hoy naciones católicas de África, de América Hispana, ni hablar de Europa, que está en plena decadencia, descomposición, bien, si hoy los pueblos católicos perdieron 20, 30, 40 o más por ciento de sus hijos en unos 50 años, eso lo debemos, por desgracia, al Concilio Vaticano II y sus reformas muy mal aplicadas en favor de los protestantes. Nosotros tenemos que ser justos con todos, con los católicos para que guarden la fe cristiana auténtica, y ser justos con los protestantes y protestantizados, decirles que la iglesia secta fundada por Lutero, Enrique VIII o Calvino no son iglesias auténticas, son sectas que predican otro evangelio. Tenemos que ser justos, dije, con los protestantes, porque la fe que profesan y la liturgia que tienen son falsas. Cristo dijo: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Ellos no tienen sacerdocio, no tienen misa, no tienen quien tenga aptitud de consagrar cuerpo y sangre de Cristo. Y sin embargo, sin comer el cuerpo del Señor y beber su sangre, no hay vida eterna. Entonces tenemos que ser justos con ellos, que regresen a la iglesia una, santa, católica y apostólica, y que se salven. Es lo que deseamos, por tanto, que San Pío V y todos los santos y papas que han trabajado, luchado, evangelizado a los pueblos, nos ayuden a ser fieles a la fe divina y católica. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.